Neuvillette o Zhongli. Este será uno de los banners más difíciles de esquipear antes de la salida del Arconte Piro y Citlali. Y no es para menos ni es nada de extrañar. Hoyoverse sabe a lo que juega y juega muy bien. Se nota a leguas que lo que quieren es dejarnos totalmente secos antes de la 5.3 para entrar en desesperación y recurrir al cash. Pero queridos amigos free to play, para eso estoy acá. Vamos a analizar muy bien estos banners, los personajes de 4 estrellas, el banner de armas e incluso lo que viene a futuro para que ustedes puedan sacar sus conclusiones de lo que les conviene y de lo que no. Porque como siempre digo, cada cuenta es un mundo y todos tenemos necesidades diferentes y al final del día ustedes toman la última decisión. Antes de comenzar, recuerda dejar un me gusta al video y suscribirte, que el 90% de la gente que ve los videos no se ha suscrito y eso no puede ser. Pero bueno, una vez dicho esto, comencemos con el video de hoy. Comencemos con Neuvillette, un personaje que ya conocemos de antemano y por lo tanto sabemos del gran potencial que tiene. Es considerado uno de los mejores DPS hidro del juego y yo me atrevería a decir que es incluso uno de los mejores DPS en general. Creo que no tendría que hablar mucho para demostrar y contarte lo bueno que es este personaje, ya que es muy conocido por toda la comunidad. Pero aparte de ser poderoso, lo que me gusta de él es lo fácil que es al momento de construir y lo fácil que es su gameplay. He de reconocer que a mucha gente le puede parecer aburrido el gameplay y es válido ya que es cuestión de gustos, pero los efectos visuales y el diseño que tiene también hablan muy bien de Neuvillette. Este personaje lo recomiendo en todas las cuentas, por lo bueno que es y por lo mucho que te facilitará las cosas incluso si recién estás comenzando. Si bien es cierto que Furina hace que este personaje brille mucho más, también es cierto que Neuvillette puede funcionar tranquilamente sin ella. Además, para que Neuvillette aproveche como debe de ser a Furina o a otro hidro, debe ser C1. Como punto negativo, podríamos decir que a C0 sale volando con facilidad con cualquier golpe, y esto, si no sabes esquivar, puede resultar muy molesto. Sin embargo, a diferencia de los personajes de arco con ataques cargados, este personaje tiene una muy buena movilidad al momento de realizar sus ataques, lo que te puede facilitar el esquivar o alejarte de los enemigos y seguir golpeándolos. Ahora, si tienes la duda de si debes ir a por su constelación o su arma, directamente ve primero por su C1 y luego por su arma, ya que de esa manera tendrás un Neuvillette prácticamente perfecto. Sin duda alguna, un personaje que te facilitará la vida en los modos de juego más difíciles. Continuemos ahora con el Arconte Geo. Cada vez que ha salido en algún banner, he defendido a capa y espada a este personaje. Y es que realmente es muy bueno y muy útil. Sin embargo, para mala suerte de Zhongli, esta vez está encarando a Neuvillette. Aún así, este personaje es muy bueno y demasiado infravalorado. Las personas suelen despreciar este personaje porque solo aporta un escudo, tildando a las personas que lo usan de no tener habilidad, adjetivos que la verdad terminan sobrando, ya que incluso si sabes esquivar, muchas veces no tienes ganas de hacerlo, y Zhongli viene muy bien, sobre todo si recién empiezas o eres alguien casual. Como lo he dicho muchas veces, Zhongli aporta escudo que beneficia a buenos y malos por igual, a personas de móvil, a personas con una conexión lenta y demás. Aparte, en el mundo abierto te sirve mucho para recolectar minerales de manera inmediata, algo que se agradece bastante, sin contar que con el pilar muchas veces puedes llegar a sitios donde no llegarías normalmente, sobre todo si recién empiezas y no tienes muchos personajes. Zhongli es muy fácil de armar ya que solamente necesita vida y muy fácil de jugar, ya que muchas veces ni siquiera utilizaremos su definitiva. Este personaje es amigo incondicional de los arqueros y catalizadores que necesitan hacer una rotación perfecta, pero al mínimo contacto salen volando. Y por último, mencionar que Zhongli funciona a la perfección a C0 y sin su arma, de la cual ya hablaremos luego, que hay mucha polémica alrededor. Por consiguiente, podríamos decir que son todo ventajas con Zhongli. En conclusión, tenemos un banner con dos muy buenos personajes, sin embargo, como free to play o casuales que podemos ser, no se puede tener todo en esta vida. Entonces,
¿qué hago si no tengo a ninguno de los dos? Yo recomiendo mucho sacar a Neuvillette, ya que te estarías perdiendo de un DPS increíble que te hará mucho más sencilla las cosas en el juego. Zhongli también es muy bueno, pero la verdad es que si no tienes un escudo en el juego, tampoco pasa nada. Ahora, si tienes a uno pero no al otro, puedes ir tranquilamente por el que te falta, ya que como dije, ambos personajes son increíbles, pero debemos tomar en cuenta algo. Viene el Arconte Piro y Citlali. Si ya estabas pensando en ahorrar por estos personajes, entonces simplemente sigue ahorrando. Recuerda que principalmente debes estar contento con tus decisiones, y si tu prioridad es la Arconte o Citlali, vea por ellas. Ahora bien, debo decirte algo. Aunque Mabuika sea increíble y Citlali también debido a que baja resistencias Piro e Hidro, claramente son personajes que un jugador principiante no aprovechará al máximo, y el banner de Zhongli y Neuvillette está muy hecho para jugadores principiantes. Entonces, una vez analices los puntos fuertes, los puntos positivos y los puntos negativos, es hora de que saques tus propias conclusiones. Por mi parte, recomiendo a Neuvillette, luego a Zhongli, pero si tu objetivo es ahorrar, estás en todo tu derecho de hacerlo. Solo tú conoces tu cuenta y qué es lo que necesitas, o en todo caso, qué es lo que más te hace feliz y lo que más te divierte. Pero ahora toca hablar rápidamente de los personajes de 4 estrellas. Yao Yao, un personaje de curación 4 estrellas que hace muy bien su trabajo a C0, muy recomendado para jugadores principiantes. Si ya eres avanzado o incluso si ya tienes a Baizu, pues puede que ahí Yao Yao se quede un tanto olvidada. Fischl, un personaje que está desde los inicios del juego, muy buena, y aunque no pueda igualar en daño a Yae Miko, siempre la termino prefiriendo a ella debido a su facilidad de construcción y gameplay. Si recién comienzas, es una gran adición a tu cuenta, sobre todo si consigues constelaciones de ella. Y terminamos con Heizou, personaje Anemo DPS, un personaje muy bueno con bastante potencial que lamentablemente se ha visto opacado por personajes con roles similares. Aún así es un personaje esperado, y recuerda que Genshin es un juego fácil, y si lo construyes correctamente e inviertes mucho en él, te ayudará a pasarte el contenido del juego de manera normal. Un muy buen DPS que te lleva si recién comienzas a jugar. Como podemos observar también aquí, nos damos cuenta que este banner está hecho para gente que recién comienza a jugar. Me recuerda mucho al banner de Nahida y Hu-Tao, así que si eres principiante, es mejor aprovechar. Y le toca el turno al banner de armas. Empezamos con Escrituras del Fluir Sempiterno, el arma de Neuvillette. Un arma que nos da mucho daño crítico, vida porcentual y nos aumenta el daño de ataques cargados. Obviamente es un arma excelente para Neuvillette y que por el momento solamente él puede sacarle provecho al completo. Es un arma buena, pero recuerda que debes primero sacarle el AC1 a Neuvillette y luego ir por el arma. Es un consejo que vale mucho la pena seguir. Luego tenemos la polémica lanza de Zhongli, lanza perfora nubes. Esta arma nos da mucho ataque, nos aumenta la protección de escudo y nos da mucho, pero mucho más ataque. La gente se queja de que el arma no otorgue vida o por último que dé daño crítico para armarlo como Zhongli DPS, y tienen toda la razón del mundo, sobre todo porque cuando la gente saca a Zhongli lo quieren más por su escudo que por su daño. Ahora bien, si bien es cierto que Zhongli es increíble por su escudo, el arma tampoco es del todo mala, solo que hay muchas mejores opciones. Recordemos que el daño de Zhongli va con ataque, pero tiene una pasiva que hace que la vida aumente ese daño. Es decir, no significa que el ataque sea inútil en él. Por lo tanto, esta arma puede servir también para un Zhongli DPS, aunque como ya dije, hay mejores opciones para ello. Por lo tanto, sí, esta arma no es nada recomendable para jugadores que empiezan sobre todo, ya que una Borla Negra o una Favonius harán mucho mejor su trabajo. Esta lanza definitivamente es para gente coleccionista que quieren que su personaje lleve su arma. En resumen, el arma de Neuvillette vale mucho más la pena, pero está junto a la lanza de Zhongli, así que deben tener mucho cuidado con lo que hagan aquí. Y ahora le toca a las armas de 4 estrellas, comenzando con Vals Nocturno, un arco que nos da bono de daño físico
y que está hecho para Fischl con daño físico, algo que se jugaba mucho por allá en los inicios del juego, un arma que obviamente no recomendaré para jugadores principiantes. Luego tenemos tanto la espada como el mandoble de la serie Favonius, armas muy buenas que nos aportan recarga de energía y partículas elementales al equipo. Tenemos también la infaltable Perdición del Dragón, una lanza para quienes tienen una Hu Tao, Arlequino o Xiangling y no tienen mejores opciones. De todas maneras, esta lanza no está nada mal. Y por último, Memorias de Sacrificio, un catalizador con mucha maestría elemental que le viene bien a Najida y a Sakarosa. Creo que esto simplemente confirma el hecho de que son banners muy atractivos para jugadores principiantes, así que mucho ojo. Y bien muchachos, esto ha sido todo por el video de hoy. Como ven, tenemos un banner increíble para terminar la 5.2. Pero recuerden, cada quien tiene la decisión final. No todos jugamos igual ni tenemos los mismos objetivos. Hay quienes aman combatir, otros explorar y otros simplemente ver la historia y apreciar a sus personajes, lo cual está bien. Pero dime, ¿qué harás tú? ¿Tirarás por Zhongli, por Neuvillette o terminarás esquipeando todo hasta Mabuika y Citlali? Yo me despido, hasta un próximo video, adiós.